Con un gran ¿Qué alma. comida le vas a hacer tu Pues mira, güey, te explico un poquito. el concepto? Sí, es muy raro porque yo no, hasta el año pasado yo no tenía pensado abrir este restaurante. O sea, yo estaba en otro proyecto abriendo otro restaurante para otras personas, yo contratado como chef y fue con la pandemia que pues, el proyecto como que se vino a un stop, bueno, pausa. Y en ese inter me ofrecieron otro trabajo que al final ya no terminé como, o sea, ya no me contrataron. eh, y de repente hablando con mis actuales socios, que son además los arquitectos y diseñadores del proyecto, me dijeron, oye, güey, estamos remodelando un edificio en la San Rafael, hay unos locales muy chidos abajo, ¿por qué no los vas a ver? Y armamos Hacer algo, algo. ¿no? Fuimos todo, este, y la primera idea fue, ok, vamos a abrir un lugar como de charcutería, ¿no? Y vinos, chingón. Y haciendo un poquito de estudio de mercado ahí en el barrio, fue como, ¿sabes qué? Siento que todavía le faltan unos años a la San Rafael como para meter un proyecto así. Entonces les dije, vamos a ver otros locales, les dije en Polanco. A las 2 semanas me marcaron y me dicen, güey, enfrente de donde ellos viven además, hay un local increíble, vamos a verlo, está muy barata la renta, etcétera, etcétera. Fuimos y a las 2 semanas ya habíamos firmado contrato. Se dio. Se dio. Y digo, el proyecto ha crecido muchísimo de lo que inició. O sea, ahorita lo que tenemos está muy interesante el proyecto porque es como bastante dinámico. Tenemos una como especie de tienda o deli. En su mayoría vamos a estar ahí vendiendo vino, y algo de producto de abarrotes, café, miel, cerveza, cosas así. Y a la par de eso tenemos el restaurante que es como muy parisino en feeling y en como el espacio. Es una barra muy chiquita y luego en la parte de atrás hacia la cocina un salón que sienta 16 personas y luego sitting and banquet. Entonces, la idea es abrir desayunos muy sencillos, más como empujar el programa de café, que como que no hay buenos cafés aquí en Polanco, o sea, no hay donde tomar café de especialidad y así. Y luego en las tardes noches abrir un menú como muy botanero, güey, que se lleve Ok. bien con el vino que estamos sirviendo, con los cócteles que vamos a tener, muchos platos pequeños para compartir. Y obviamente pues el menú pues está muy apegado a los ingredientes o sea, a los ingredientes locales de los que me puedo surtir, ¿no? Y todos los proveedores que tengo, en su mayoría agricultores, vienen desde amigos que tienen proyectos en las chinampas de Xochimilco. Entonces, producto de las chinampas, me voy a seguir surtiendo de Ozumba, que es este tianguis al que llevo yendo 6 años, que está 1 hora y media fuera de la Ciudad de México. Hay gente de Huasca que está 2 horas afuera de la Ciudad de México. Eh, voy a estar haciendo salchichas, ¿no? Entonces, los productores de cerdo y de cordero con los que trabajo están en Texcoco, que es pues, prácticamente la Ciudad de México. Entonces, sí, todo es Estás como... incluyendo mucho de lo que hablamos antes de mucho Exacto, producto y consumo de aquí. exactamente. Eh, y sí, todo el menú es eso, güey. Muy vegetal, en su mayoría. Es como un 50-50 de platos completamente vegetarianos, pero no vendo el menú así. Pero digo, todo con esta como idea de que la gente igual reconsidere su alimentación y su dieta, ¿no? Este tema como de, está increíble si tengo guayu en el menú, pero también está increíble, güey, si puedes comer 3 platos que son completamente vegetarianos sin que te los yo venda así Ajá. Y y ni que la cuenta te diste que no experiencia llevaba sea a carne. la par, ¿me Ok. entiendes? De comerte un filete. Entonces también es como algo que estoy empujando mucho en la carta y en el Ok. restaurante. Vos sos vegetariano, ¿no? No, intento comer lo más vegetal posible, pero Pero sí amo comes comer carne. animales. Sí. Amo, ¿sabes? Este, pero sí ser un Pero poco si sos más creyente de que consciente. deberíamos de quitarnos las carnes de la alimentación o no. Mira, yo creo, güey, que deberíamos de, si vas a comer animales, deberías de procurar comer la mejor calidad y por ende como el producto como best sourced, ¿sabes? O sea, el producto que
que tiene trazabilidad, güey, que viene de buenas prácticas. Entonces, obviamente se va a volver más caro el producto, lo que te va a hacer consumirlo en menor cantidad, ¿no? Y con prácticas pues, sustentables, güey, ¿sabes? Que es como un win-win para todos. Sí. O sea, yo creo que para tener una agricultura o una granja sana, tienes que tener esta simbiosis entre animales y plantas, ¿me entiendes? O sea, no podemos tornar la agricultura 100% vegetal. O sea, creo que habría un desequilibrio muy fuerte. Entonces, consume carne, pero consume la mejor carne que puedas, a la que puedas consumir. Exacto. De una manera más responsable. Más consciente, güey. Consciente. Exacto. Y dentro de esa conciencia, entonces, empiezas a ya lidiar con temas de integridad, güey, y entonces empiezas a generar como todas estas buenas prácticas en tu cotidianidad, ¿sabes? O sea, sí. Primero, y se vuelven, digo, la idea es que terminen siendo parte de tus prácticas diarias, ¿no? Y ya al final ni cuenta te das. Exacto. Bueno, pues démosle. Creo que si no nos vamos a seguir hablando de lo mismo. No, y se nos van a ir los temas. Bienvenidos una vez más a Hablando Pajas, el mejor podcast de todos. En esta ocasión vamos a hablar un poco de la cocina y de la concientización que deberíamos de tener a la hora de consumir productos más locales y darles más valor a los productos locales que tenemos, que a veces pues los desaprovechamos o no los valorizamos de la misma manera o como deberían de realmente valorarse en nuestra cocina y en nuestra comida del día a día. Para hablar un poco de este tema, tenemos a Alonso Madrigal, que es un cocinero, chef mexicano. Venimos aquí a México a hablar un poco de la cocina y de este tema porque es un chef experimental. A él le gusta irse a las regiones, a las diferentes regiones, conocer los productos locales y de alguna manera involucrarlos en una cocina más moderna, y pues en base a eso es que se realiza su cocina, sus platos. Así que bienvenido, Alonso, gracias por estar aquí con nosotros y darnos este espacio para platicar un poco más de todo lo que es la cocina. Gracias por invitarme, Momo. Con mucho gusto estoy aquí. Sí, como habías mencionado, pues gran parte de mi trayectoria como cocinero ha sido la de redescubrir ingredientes endémicos. ¿A qué me refiero con endémicos? Con productos que son de este territorio, que son de esta geografía, en este caso de México y más específicamente de la cuenca de México, que comprende como la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, un poco de Puebla. Entonces, sí, ha sido un camino muy interesante, ya que al redescubrir estos ingredientes también como que he redefinido qué es para mí ser mexicano, ¿no? O cómo yo me identifico con este país, con esta cultura, con estas tradiciones. Cuando empecé a cocinar o cuando entré a la universidad, pues siempre te enseñan, ¿no? Como cocina francesa, cocina italiana o cocinas de otras latitudes. La universidad a la que fui fue muy interesante, la Universidad del Claustro de Sor Juana, porque hacen un gran énfasis hacia la cocina mexicana, ¿no? Y hacia la parte sociocultural y hasta filosófica, ¿no? Del alimento y de lo que comprende México en ese aspecto. Fue hasta que me salí de la universidad y empecé a trabajar con quien yo considero mi mentor más grande, que es Hugo Durán, que empezamos a hacer esta investigación de campo, ¿no? Alrededor de ingredientes que habían caído en completo desuso, ¿no? en la dieta del mexicano citadino, digamos. Empezamos a descubrir la cocina regional y más allá de la cocina regional, la cocina rural, que es
elemental, ¿no? Para definir lo que es la cocina mexicana, si es que hay una definición, ¿no? Porque es tan vasta. Pero sí, a la par de esto fue que empezamos a recontextualizar estos ingredientes que íbamos encontrando en diferentes tianguis, tianguis que se ponen a las afueras de la Ciudad de México, en algunos poblados, y es increíble ver cómo han logrado sobrevivir y permear pues los cambios que ha habido dentro del contexto sociocultural en México, ¿no? Porque al final está cabrón ver o empujar, ¿no? Que decimos que, o sea, un país para poder avanzar, pues tiene que modernizarse, ¿no? Y entonces, ¿cómo al modernizarnos podemos seguir o traer con nosotros toda esta historia, toda esta tradición, todos estos ingredientes? Entonces, esa ha sido nuestra labor y ha sido mi labor, ¿no? Es como el de revalorar estos ingredientes y poder como reintroducirlos a una dieta pues contemporánea, ¿no? Y a un contexto de la ciudad, ¿no? Que está pues tan escaso hacia este tipo de recursos, ¿no? La Ciudad de México pues es un monstruo de ciudad en el que pues la agricultura y la producción alimenticia pues queda como en un segundo plano del citadino, ¿no? Entonces también hay una desconexión sumamente fuerte de cómo de cómo consumimos, ¿no? Y de cómo comemos. Entonces creo que aquí es donde está como la clave de esta revalorización del ingrediente. Cuando empezaste con todo este tema de buscar ingredientes y productos locales y tal vez que se han ido perdiendo en la cocina y se han quedado más en la historia, todo esto te empezó como la gana de querer aprender de ellos desde joven o durante que estabas estudiando la cocina o después de haber, pues ya en la práctica. ¿Cuándo empieza esta gana de conocer estos productos más locales? Pues te digo, creo que las ganas nacen durante mi estancia en la universidad. Como te digo, me sentía, digo, como todo joven, ¿no? Como todo joven adulto, yo estaba como sumamente, eh, me sentía perdido en quién era yo y en cuál era mi labor, ¿no? Como ciudadano, como persona, eh, qué significaba ser mexicano, ¿no? Eh, Además, en un país donde hay tanta disparidad, donde hay tantos Méxicos distintos, donde, o sea, era encontrar mi lugar, ¿no? En ese contexto. Y mi labor también, pues como cocinero al final, ¿no? Que era lo que quería yo, a lo que me quería dedicar. O sea, el tema de cocina siempre supiste que te interesaba y que eso era lo que querías. Pues fíjate que ¿O paraste en la escuela de cocina pura porque no encontrabas otra carrera? fue raro cómo caí en la carrera de gastronomía. Yo primero quería ser médico. Estaba muy clavado con que quería ser cirujano y la medicina. Y desde chico me ha gustado mucho la biología, me ha gustado mucho como este tema de estudiar la biodiversidad, el entorno, animales, plantas. Pero bueno, biólogo como que quedó en un segundo plano, ¿no? Biólogo era como una carrera que no iba a dejar. Entonces por eso fue que me acerqué hacia la medicina, pero desde chico, habrá tenido 11 12 años, que empecé yo a involucrarme en la cocina, ¿no? Que me gustaba ver qué se estaba cocinando en mi casa, que me gustaba a mí cocinarme, ¿no? Me despertaba temprano para yo hacerme de desayunar, y siempre me ha gustado como este ritual alrededor de la mesa, ¿no? Creo que la mesa siempre es como un campo neutral para poder conectar con otras personas, ¿no? Y alrededor de eso todo lo que se genera, desde polémica, desde conversación, o sea, hay muchas cosas que interactúan, ¿no? Alrededor de la mesa y por ende alrededor del alimento. Y fue entrando o sea, me aceptaron en varias universidades para estudiar medicina.
yo a huevo quería entrar a la UNAM. Y haciendo el propedéutico de la UNAM, dije, ¿sabes qué? Puta, de estar 16 horas en una cocina o estar 16 horas en un hospital, Prefiero la cocina. creo que prefiero la cocina. Y fue ahí que ya me clavé en eso y creciendo dentro del ámbito fue que me empecé a hacer todas estas preguntas, ¿no? De quién eras vos como persona o como mexicano. Exactamente. Cuando estabas estudiando y te presentaban todas estas diferentes cocinas y gastronomía, como decías, la francesa, la italiana, me imagino que asiática también, ¿cómo fuiste encontrando cuál era tu especialidad o tu cocina o por dónde querías guiar tu ámbito de la cocina? Pues creo que, o sea, yo estuve en un punto clave como estudiante, pero ya en el desarrollo de la cocina en México, hablemos. Eh, Enrique Olvera con Puyol estaba empezando como a hacer mucho ruido a nivel internacional. La cocina mexicana ya estaba tomando eh, forma en un ámbito internacional, ¿no? Y en un ámbito como de fine dining, digamos. Ya se Porque, estaba saliendo de una comida típica a posicionarse en el mundo la comida mexicana. claro, digo, la comida mexicana siempre ha estado sumamente valorada, ¿no? O sea, en México y de fuera hacia adentro, em, pero siempre se había quedado como en la comida callejera, la comida muy tradicional de fiesta, como que no, digamos, como en un nivel alto como cocinero, no encontrabas un restaurante mexicano per se. ¿No? Entonces también era ese cuestionamiento, es como si tenemos toda esta riqueza a nivel gastronómico, a nivel cultural, ¿por qué no tenemos estos restaurantes que puedan despuntar a ese nivel, ¿no? A ese nivel alto de cocina, en esa alta cocina? Entonces, también fue eso, fue como reconsiderar por qué en México siempre agachamos un poco la cabeza, por qué no valoramos lo que tenemos y entonces tenemos que ver de fuera para poder llegar a esos niveles. Y ahí fue como en esa revolución de la comida mexicana, de la gastronomía mexicana, que te empezaste, como que te terminó de definir qué era lo que querías hacer. Sí, De poder definitivamente. aportar tu grano de arena a esta gastronomía. Sí, como joven un poco revolucionario, también mi parte de este pensamiento era como ¿qué puedo aportar yo a México? ¿No? Y en ese sentido fue que empecé a ver hacia adentro, ¿no? Y hacia adentro fue donde empezamos a encontrar todas estas maravillas, ¿no? Todos estos ingredientes que pues se habían perdido, ¿no? O sea, o se están perdiendo. Eh, que ya solamente los encuentras en ciertas zonas, ciertas prácticas, cocina súper rural. Entonces, es como vamos a rascar, vamos a desempolvar un poco y vamos a hacer esta reintroducción, ¿no? a un México contemporáneo, a un México citadino y moderno, toda esta tradición. ¿Cómo empieza tu trayectoria ya como cocinero? ¿Dónde has estado? ¿A qué te ha llevado? ¿Qué has vivido en toda esta trayectoria como cocinero? Pues ha sido un viaje, la neta. Empecé cocinando aquí en México. De hecho, la primera cocina en la que puse pie fue con Lalo García en Máximo. Estuve como practicante ahí mientras todavía estudiaba en la universidad. Y fue él quien me dijo que si quería cocinar, pues que dejara la escuela y que me dedicara a viajar y a cocinar, ¿no? A sentir lo que era una cocina, a sentir lo que era vivir una cocina, ¿no? Porque pues al final el cocinero vive dentro del restaurante. Estuve pues aquí en México en lugares como Rosetta, con Elena Reigadas, con Joaquín Cardoso en Carlota, con Lucho Martínez en su restaurante en M. Pero también fuera, pues tuve la oportunidad de estar en Copenhague, cocinando con Christian Baumann en 108, que era como un restaurante
de la familia de Noma, y de ahí pues viajar con Noma a Tulum, a México, cuando hicieron su pop-up. En Chicago estuve también un rato cocinando en un restaurante de una estrella Michelin, con una chef que se llama Ileana Regan, en un restaurante que se llama Elizabeth. Entonces, mi construcción como cocinero, aunque en su mayoría ha sido en México, pues también se ha permeado con lugares pues en Europa de alto nivel y en Estados Unidos, ¿no? Y eso fue puliendo quién sos hoy en día como cocinero. Defini- La táctica, las técnicas, los sabores, todo eso. sí, o sea, fue puliendo mi forma de ver el ingrediente, mi forma de, obviamente, de cocinar. eh, y más importante esto que hablábamos hace rato, ¿no? Que, por ejemplo, estando en Copenhague, ibas a conocer otros restaurantes, conocías a algún chef que cocinaba ahí, te invitaban, te daban el tour por el restaurante y veías así un monstruo de restaurante, ¿no? Con diversas áreas, todo de super tecnología, y decías, güey, este proyecto es inexistente en México, ¿no? O sea, está increíble poder tener este acercamiento al primer mundo, la neta, pero ¿qué podemos tomar de este primer mundo y aplicarlo al contexto que es México, ¿no? Que es un país en vías de desarrollo, en el que pues la gente no gana muy bien, en el que la apreciación hacia el ingrediente todavía es como poco flexible a veces por parte del consumidor, en la que la gente, si paga por el ingrediente, espera ingrediente que es importado. Entonces, ¿qué podemos tomar de todas estas estructuras y replicarlas en México? Eso creo que fue como algo clave en algo que pude tomar de estar fuera del país y luego regresar aquí. Y que ahorita creo que dijiste algo clave o importante en base a lo que, pues, creo que sería el tema principal de que cuando la gente va a un restaurante y paga por un ingrediente, un producto, espera que sea de fuera, por no valorar lo mismo que se tiene pues en este caso aquí en México. ¿Cómo podemos empezar a culturizar a la gente que aprecie los productos locales? ¿O cuál sería la batalla ahí que se tiene para poder lograr eso? O sea, creo que hay muchos frentes que como chefs podemos tomar. Es difícil como a veces tomar todos los frentes, ¿no? Todas las trincheras. Pero definitivamente es irnos acoplando también a estas nuevas formas de la gente de ver el ingrediente, ¿no? De primera instancia creo que está como la parte a nivel de sustentabilidad y ecológica, que creo que es vital para poder como reapreciar, o sea, apreciar lo que es local, ¿no? Entonces, es también nosotros como cocineros ver estos cambios de conciencia que se empiezan a dar en la sociedad y aprovecharlos, ¿sabes? Entonces, digo, de primera instancia eso, A estos ¿no? cambios de conciencia te referís, pero que te interrumpa, un poco más al lado conciencia ecológica, conciencia al clima, al todo eso, porque si traemos un producto de fuera, estamos contribuyendo a contaminación, al proceso de que tal vez el producto viene de una granja de animales, entonces la manera en la que se pues crecen y tratan a los animales y de dónde viene el producto y todo el impacto ambiental que genera. ¿A eso te referías? Sí, o sea, atacando primero ese frente, ¿no? Que es desde cambio climático, trazabilidad, huella de carbono, que sería como reapreciar como la localidad y la biodiversidad de una región en la que vives. Y a la par de eso, conciencia también en lo que te estás metiendo al cuerpo, prácticamente, ¿no? Este dicho de eres lo que comes es real, ¿no? Entonces, si digamos que eres una persona que el cambio climático le vale madres y el tema ecológico puede pasar a segundo plano, pero a lo mejor eres una persona que está tomando conciencia de su salud, ¿no? Que creo que está cada vez más presente, más ahorita que estamos viviendo una pandemia, ¿no? Como en dónde está el mundo, ¿no? A nivel salud, porque si nos dimos cuenta con el COVID es que la gente
no se estaba muriendo del COVID, se estaba muriendo de complicaciones a partir del COVID y estaba atacando a gente que tenía diabetes o que tenía hipertensión. Entonces también es como, ok, vamos a enfocarnos en la salud, ¿no? Entonces estamos buscando ingredientes que son orgánicos, que tienen buenas prácticas, animales que no se les administran hormonas o antibióticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que podemos cubrir ese lado con el aspecto de consumir local. Consumir local significa consumir de forma responsable, ¿no? Y responsable, si no es hacia el medio ambiente, pues mínimo responsable hacia tu persona, ¿no? Entonces, ese es un frente. Creo que otro frente interesante es el tema del rescate de la biodiversidad, ¿no? Y a la par de eso, un rescate de la cultura, ¿no? ¿Qué pasa si empezamos como a este tema, ¿no? Como de monocultivos y de solamente traer producto de fuera? Entonces, todo ese bagaje cultural, esa biodiversidad en ingredientes y en técnicas, en recetas, en todo, pues se empieza a perder porque todo se empieza a unificar, se empieza a volver monótono, ¿no? Entonces está también esa parte como sociocultural y hasta histórica. Entonces sí hay como una línea muy interesante en si tomamos conciencia de lo que estamos comiendo, cómo repercute eso, ¿no? a estos planos. Y de esa manera, pues podemos, creo que, no solo rescatar los ingredientes que decís, sino tener también un poco más de conciencia saludable, que es lo importante. Al final, vos me mencionabas un poco ahí del tema de la salud mental, aparte de la física que uno debe tener y la salud, el tema de la salud mental, si solo estamos comiendo grasas saturadas, fritos, el McDonald's y comida chatarra y papalinas todo el día, mentalmente no vamos a estar bien y de salud no vamos a estar bien. El comer comida o tal vez más orgánica, algo que sean, no, ¿cómo te diría? Que no sea tanta chatarra. El poder contribuir a ingredientes locales donde sabemos el cultivo que tuvo, el proceso que tuvo, nos va a ayudar a estar bien a nosotros, tanto física como mentalmente. Entonces, parte de la salud creo que es importante en el tema de uno como persona, y todo viene de la alimentación. ¿A qué voy con esto? Que esto es yo agregando un poco más de contenido aquí o de contexto al episodio, es que en uno de los episodios pasados lo vimos de que realmente cuando uno está bien con uno mismo, puede estar bien con la demás gente. Socialmente vamos a estar bien. Cuando uno está bien mentalmente, pues todo en nuestro entorno se ve afectado o se ve beneficiado. Depende de nuestras, pues ahí sí que la salud y nuestro bienestar. Y mucho de esto influye en la comida. No solo, sí, o podemos habernos peleado, puede haber tenido una discusión con otra persona y pues te altera un poco ahí el cómo te sientas emocionalmente, pero mucho se puede resolver y mucho se puede equilibrar en nuestro ser con la comida, con la alimentación. Entonces el concientizarnos en lo que estamos comiendo es bastante importante y no podemos ya no pensar o no meterle cabeza a lo que nos comemos. Ya no podemos estar solo sobreviviendo a pura comida de la calle y puras grasas saturadas y ahí me lleno con unos Doritos, porque no creo que lo único que estamos haciendo es dañarnos a nosotros mismos. Hablando de tu trayectoria como chef, ¿qué ha sido la experiencia que más te ha impactado, que más ha marcado tu cocina? Esta es una historia bastante interesante. Creo que una vez leyendo un libro de este chef sueco que se llama Magnus Nilsson, que decidió cerrar su restaurante hace un par de años, en el primer capítulo del libro él empieza a narrar esta historia, ¿no? de que tenían borregos ahí en el restaurante y de cómo él se involucraba en la labor del sacrificio, ¿no? de estos borregos. Y él hizo esta analogía que era, güey, si en
o sea, si en cualquier sociedad, por ejemplo, para poder manejar tienes que tomar un examen, sacar tu licencia y entonces a partir de eso puedes manejar, ¿por qué no aplicamos eso, por ejemplo, al consumo de un animal, ¿no? Y entonces involúcrate en el sacrificio de un animal, ve lo que conlleva eso y entonces ya puedes empezar a comer carne, ¿no? Para eso, para hacer conciencia de lo que conlleva. Y trabajando con mi maestro, con Hugo Durán, en un restaurante que tenía en Tulum, que se llamaba Can, teníamos guajolotes, ¿no? Entonces, yo nunca había sacrificado un animal. Y cuando llegué ahí, la primera semana, Hugo me dice, tienes que matar un Te guajolote, toca. te toca. Y vivir esta experiencia, porque no solamente es matar, ¿me entiendes? Es el ritual del sacrificio y el consumo de otro ser vivo. Entonces, generar esta conciencia alrededor de eso, yo creo que ha sido de las cosas que más han impactado mi cocina el día de hoy. Y regresamos a este tema de concientizar, ¿no? Y creo que es el primer paso para poder revalorar el ingrediente, ¿no? Estar consciente de ello y de lo que implica ese ingrediente. Entonces, sí es vital que como consumidores reconectemos con esos procesos y créeme que cuando llegues a un restaurante o llegues al supermercado y te digan es que esto es orgánico y esto no tiene antibióticos o hormonas o esto fue crecido con composta y empiezas a analizar no solamente el proceso de ese ingrediente, pero la repercusión que tiene sobre ti como consumidor final, nunca, o sea, no vas a volver a cuestionar lo que vale, ¿no? Y eso es aplicable no solo al ingrediente, pero a la tradición que carga ese ingrediente, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, los ingredientes endémicos. Ahora que estoy trabajando con un productor de Xochimilco, Xochimilco es esta área en México, es el último humedal que queda de la Ciudad de México. La Ciudad de México era un lago hace cientos de años y este humedal todavía conserva algunas partes que son, bueno, en la que hay producción agrícola. Entonces, también, o sea, revalorar lo que significa ese trabajo, ¿no? Mantener esa tradición viva va directamente ligado al valor del ingrediente. Entonces, sí, o sea, es concientizarnos de lo que consumimos y a la par de eso, creo que es inmediato el valor que le vas a asignar. Cambiando un poco el tema, o sea, antes de cambiar un poco el tema, creo que tenés mucha razón en el tema o en el hecho de que tenemos que también hacerle más caso o tal vez el querer entender más de dónde vienen los productos que consumimos y el valor que le podemos dar y que pues, no solo es una lechuga que nos están pasando en una ensalada, sino el proceso que tuvo desde que creció, se cultivó, de qué manera se hizo, por qué se escogió a ese productor o a ese distribuidor de lechugas y todo lo que hay detrás para tener un poco más de conciencia. Creo que en eso todos tenemos que pues empezar a poner nuestra grano de arena y empezar a fijarnos más en eso para poder valorar más lo que nos está sirviendo cada chef o cada cocinero en su cocina. Eh, Ahora sí, cambiando un poco el tema. Esto es como para tratar de entender un poco más el poder valorar más los productos locales. Estamos acostumbrados sobre todo aquí en Latinoamérica, en nuestros países, que vemos de mejor manera o siempre aspiramos a que la cocina internacional, la francesa, la italiana, esas cocinas son las tops. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiar ese chip? Entender de que no necesariamente son las top, que esa idea que nos sembraron tal vez desde pequeños, pues hay que cambiarla. Y gente que nos va a decir,
mira la historia que tiene, la cultura que tiene, también tiene sus ingredientes, también tiene sus procesos. Al final es parte de conocer también una cultura, es parte de, ok, no puedo viajar, pero por medio de la comida me estoy transportando y estoy conociendo otras culturas, estoy conociendo pues otros sabores, otras técnicas, otras experiencias. ¿Cómo podemos, cómo se llama, lograr no solo lo que te decía primero, cambiar el chip de que no solo esa es la cocina, la mejor cocina, sino que lo nuestro también es bueno y de esa manera apreciar lo que tenemos y la persona que dice, no, pues de esa manera es la manera que yo viajo y me transporto a lugares y para mí eso es lo mejor por la historia que tiene y la cultura que tiene. O sea, creo que son dos preguntas en uno. Sí, mira, creo que estamos viviendo cambios importantes a nivel social. Pues, o sea, ni siquiera cuestionando, porque el cuestionamiento creo que viene de muy atrás, pero ahora sí como actuando a la par de ese cuestionamiento, ¿no? O sea, estamos viendo movimientos feministas enormes, movimientos a la par del feminista, pues contra el patriarcado y contra este tema del dominio blanco, ¿no? En el mundo, prácticamente. Eh, Siendo latinoamericanos, venimos de países que fueron conquistados, venimos de, de países en los que ya había una cultura que fue suprimida para poder implementar una visión foránea, ¿no? Y creo que eso ha permeado, ¿no? A lo largo de la historia y que se mantiene hoy en día, ¿no? Es lo que te decía hace rato, aquí en México le decimos malinchismo, ¿no? Que es como pues todo lo de fuera chingón, bienvenido, pero lo que ya tenemos aquí adentro o que viene de aquí adentro, ¿no? Que son todo este legado de cultura indígena, por ejemplo, lo vemos como menos y lo vemos como menos porque en el contexto sociocultural en el que vivimos, en el contexto socioeconómico en el que vivimos, pues el indígena ¿dónde quedó? El indígena quedó como el pobre, el indígena quedó como el no educado, como el no moderno, ¿no? Eh, se, se, se desvalorizó tanto, se depreció tanto esa cultura endémica, esa cultura que ya estaba aquí, que o sea, ya está en nuestro chip, ¿no? El siempre como ver hacia el mundo occidental, hacia el mundo europeo, hacia el mundo americano, porque ahí es donde está la innovación, ahí es donde está la modernidad, ahí es donde está el futuro. Eh, y a la par de esto, pues vienen todos estos movimientos contraculturales que estamos viviendo hoy en día, que es, a ver, momento, güey. O sea, estamos viendo que el capitalismo y esta forma de vida nos está llevando a la destrucción, no solamente del planeta, pero de nosotros como sociedad. Entonces, ¿por qué no darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Como decimos aquí en México, y es empezar a ver hacia adentro, empezar a ver todo el valor que hay en estas culturas indígenas. O sea, es impresionante como a nivel la cosmovisión, ¿no? O sea, que a la fecha permea en ciertas comunidades indígenas aquí en México en cuanto a cómo se trata el suelo, la convivencia que hay con la naturaleza, las formas de agricultura, que es como, güey, o sea, estos cabrones desde hace 2000 años ya venían con prácticas de sustentabilidad, con, con prácticas agroecológicas, ¿sabes? O sea, orgánicas y toda esa información, pues se echó a un lado, ¿no? Entonces, hay un chingo de cosas muy valiosas en hacer a un lado la forma en la que venimos viviendo y entonces reencontrándonos pues con ese otro lado, ¿no? Que sigue existiendo, pero que habíamos hecho a un lado. Y pues de esa manera es donde podemos apreciar lo local, reencontrarnos con nuestra historia, con nuestra cultura y no seguirnos dejando llevar por las influencias de afuera que, como mencionaste anteriormente, cuando nos conquistaron nos las vinieron a inculcar casi que. Y que creo que también
que nos suprimieron, nos oprimieron más bien, cuando nos conquistaron. Creo que pues de alguna manera la gente de fuera quedó como superior a nosotros. Entonces lo que decías de que pues todo el ver para afuera siempre va a ser mejor. Totalmente. De alguna manera. Vos con tu cocina, hablemos ahora ya de un poco vos como Alonso. ¿A dónde quisieras llegar? ¿Qué quisieras inculcar? ¿Estás abriendo tu restaurante próximo por aperturar, Malix? ¿Qué querés llegar con eso? Con este lugar, con este restaurante. Pues mira, estamos viviendo en un momento crítico, ¿no? Como dijimos, como sociedad, y la industria restaurantera se está viendo sumamente afectada, ¿no? Por estos cambios que hay, por estas malas prácticas que han permeado dentro de la industria, y que ahora como jóvenes emprendedores, chefs, restauranteros que somos, nos toca cambiar. O sea, Malish, digamos, de dentro hacia afuera. Es Malish, no Malix. Malish. Malish Sí. En maya. Así es como de forma cotidiana se le dice a los perros callejeros, okay, porque en maya significa sin raza o sin pedigrí. Y yo tomé esta palabra prestada porque describe muy bien mi cocina, ¿no? Que es como, pues es un perro callejero, son muchas razas en un mismo lugar, muchas tradiciones que convergen en un mismo lugar. Obviamente el enfoque es el de trabajar con ingredientes locales y endémicos, pero siempre con influencias externas, ¿no? O sea, a mí me encantan las técnicas y sabores de Asia o de Medio Oriente. Entonces, pues es como una mezcla ahí, divertida y extraña. Pero el restaurante de dentro hacia afuera lo que está intentando hacer es, de forma muy sutil, tratar de educar al comensal en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a las prácticas que estamos teniendo como restaurante, en cuanto a trazabilidad del ingrediente, en cuanto a buenas prácticas que estamos buscando en los proveedores con los que estamos trabajando. Y a la par de eso, buscar prácticas sustentables con la gente que trabaja ahí, ¿sabes? Es vital que dejemos a un lado como ciertas muletillas que se venían, pues que tenían permanencia, ¿no? en la industria restaurantera, pues desde largas horas de trabajo, desde malos pagos aquí en México, gente mal pagada, desde abuso y explotación, desde un tema machista en la cocina. Entonces, parte de Malish también es tratar de ser un poco más conscientes en ese sentido, de buscar nuevas formas de poder trabajar, de mantener pues el ritmo que debe de llevar un restaurante, pero respetándonos a nosotros mismos como seres humanos, ¿no? O sea, haciendo conciencia de que, pues, güey, somos una persona como cualquier otra que quiere tener un domingo libre y que quiere ver a su familia y que quiere tener un buen sueldo y que quiere seguir aprendiendo. Y entonces, por ese lado, es como una labor súper importante dentro del restaurante. Es un espacio en el que toda la gente que contratamos, ok, estoy contratando gente que tiene cierto grado de especialidad en lo que hace, ya sea como cocinero, como barista, como mixólogo, pero es un lugar en el que estamos empujando a la gente a que se salga de su zona de confort y que busque aprender otras cosas, ¿no? Estamos buscando que el güey que está en la barra se venga un día a cocinar y el güey que está de cocinero se vaya a la barra y que todo el mundo continúe aprendiendo y creciendo dentro de lo que es la industria de la hospitalidad. Por otro lado, también es un espacio sumamente dinámico en el que estamos invitando o se planea invitar a gente desde otros chefs, gente que trabaja en la industria como barista o como sommelier o gente que solamente le gusta comer para que venga a compartir, ¿no? Entonces es un lugar que está muy abierto al cambio constante.
y que está abierto a que sea un espacio de compartir información, de compartir buenas prácticas, de ganas, ¿no? De crecer y de hacerlo de la manera más orgánica posible. Ese es ahí nace y ahí sí se va a desarrollar el concepto entonces de Malish. Digamos que ese es el corazón de Malish, la ¿no? esencia de la Malish. Esencia de Malish. Ya en cuanto a concepto del lugar, pues somos un lugar que nació con la idea de ser una vinatería. Aquí en México una vinatería es un lugar donde se consumen como, bueno, normalmente vas a comprar vino o ciertos licores, pero que también hay de carnes frías a quesos, producto de abarrotes, conservas. Entonces tenemos esa parte dentro del restaurante que es una tienda. Y a la par de eso, pues somos un café bar, ¿no? En la mañana servimos desayunos súper sencillos, tenemos un gran programa de café y bebidas mañaneras, digamos, y luego en las tardes y en las noches cambia el menú y es un menú muy botanero que se presta a compartir, platos pequeños, la carta va a estar cambiando constantemente y siempre que va a ir a la mano de la oferta que tenemos como de vino o cierta coctelería. Y hablando un poco de los temas de los productos locales, ¿cuáles van a ser tus ingredientes o productos icónicos o simbólicos que relacionen esto, el producto local? Pues mira, parte esencial de la estructura del menú es seguir trabajando o surtiéndonos de producto con el tianguis de Ozumba. Ozumba de Alzate es un pueblo que está en el Estado de México 1 hora y media de camino de aquí a la Ciudad de México. Y es un tianguis que es muy interesante porque congrega a productores de diversas regiones, que va desde Morelos, que son como climas un poco más cálidos, tropicales, hasta gente que recolecta ingredientes de las montañas, ¿no? Tenemos 2 volcanes, uno de ellos todavía activo, que está en esa zona, que es el Popocatépetl. Entonces, por ejemplo, ahorita en temporada de lluvias, muchísimos hongos silvestres, muchos quelites. Entonces, la idea y digamos que la columna vertebral del menú y del restaurante va a ser estrechamente ligada con lo que podamos obtener de ese tianguis semana con semana. Muy de temporada los productos. Muy de temporada. ¿Vas a ir innovando tus menús y tus platos en base a eso o vas a tener siempre los platos que están de cajón y los especiales son los de temporada? Pues digamos que más bien el menú tiene una estructura que, digo, se va a ir adaptando y se van a ir apretando las tuercas. Y bajo esa estructura vamos a ir adaptando los ingredientes por temporalidad. Ahora que estás por aperturar, para los que creen que abrir un restaurante solo, monto la cocina, empiezo a cocinar, ¿qué conlleva abrir un restaurante? Mira, es el primer restaurante que abro no nada más como chef, pero como empresario. Ya había estado en otras aperturas, pero pues siempre era como, pues me contrataban como chef o como cocinero y pues te enfocas a desarrollar esa área. Pero ahora que tengo que supervisar todo desde la remodelación del local, empezar a ver temas de recursos humanos, de finanzas, de contabilidad. Hacerla de todo. Ha sido de las experiencias de mayor aprendizaje que he tenido en mi vida. Definitivamente no es fácil. Es una industria sumamente peleada, sumamente viciada, donde hay muchísima competencia y donde uno quiere ser el mejor, ¿no? O sea, uno se empuja todos los días a que aunque no me gusta este tema como de comparación o de competencia tan brusca, uno quiere ser mejor con sí mismo, ¿no? Y con su lugar y servir todos los días los mejores platos con los mejores ingredientes. Entonces, un poco egoísta pudiera ser. Pues en querer pues siempre hacer lo mejor y yo creo que, o sea, podría sonar egoísta, pero va más de la mano con querer ser mejor persona todos los días, ¿no? Y siguiendo esa filosofía que ahorita que he estado trabajando durante muchos años, una filosofía un poquito más holística, es que es este constante renovar, ¿no? Este constante como repensar de dónde venimos, quiénes somos, qué queremos, y alrededor de esto, pues, mejorarlo.
Ahora hablando un poco ya de la cocina, para los que quieren ser chef, ¿es alegre como dicen? ¿O es más sacrificado que alegre? Pues mira, es de los placeres más grandes que tengo en la vida, el cocinar y el servir, porque es eso, es servir a la gente, es apapachar a la gente, es invitar a la gente a tu casa prácticamente, ¿no? Tener un restaurante. Eh, como en toda, como en toda industria en la que hay tanta interacción uno a uno con el consumidor final, pues hay un alto nivel de riesgo, ¿no? Y de riesgo a nivel inmediato, ¿no? O sea, tú sacas un mal plato de la cocina y a los 5 minutos lo vas a tener de regreso y el cliente te va a estar mentando la madre. ¿Me entiendes? Entonces, por ese lado hay mucha presión y pues en ambientes de alto estrés, pues siempre va a haber fricción, ¿no? Siempre se van a acalorar los ánimos. Entonces, no te voy a decir que es si no estás dispuesto a vivir eso, definitivamente No es no, lo no te tuyo. metes a una ¿Cuál ha sido cocina. la peor cagada que te ha pasado cocinando? Uf, yo creo que las peores cagadas que he tenido ha sido cuando estaba en Noma. Noma es un restaurante en Copenhague, un restaurante de 2 estrellas Michelin, donde igual, pues los ánimos siempre son altos, es un lugar súper meticuloso de mucho detalle, ¿no? Y de mucha fluidez mental y física, ¿me entiendes? Tienes que Y estar al al 150% todo el tiempo. 150%. Y recuerdo que ese día de servicio olvidé algunas cosas en refrigerador que se tuvieron que preparar casi casi al momento y fue yo creo que de las peores cagadas que he tenido en mi vida, porque además digo, pues los cocineros que están ahí, ¿no? Tus sous chefs y la gente que está arriba de ti, pues está sumamente comprometida con el proyecto. Entonces, a veces hasta lo pueden tomar como una ofensa personal, ¿no? Cuando tienes Como que fue a una ellos que le cagada, hiciste el... exacto. Que también ese tipo de cuestiones tienen que cambiar en la cocina, ¿no? Todos cometemos errores, pero sí, definitivamente la cocina es un lugar donde los errores se pagan caro. Y ahí te han regresado varios platos. A raíz de eso, o alguna cagada con algún comensal. Este, ¿Cuál ha sido una gran cagada? Puf, me acuerdo muy al principio de mi carrera, estaba en Merotoro, que es un restaurante de Yair Tey, es un gran amigo y chef, y me acuerdo que había un postre que yo terminaba de montar, que era un granizado, ¿no? Pero el granizado pues lo metíamos en una charola en el congelador y lo cubríamos con plástico. Y la persona que sacó el granizado se llevó un pedazo del plástico y pues ya entre el hielo y todo, pues no lo No se da veíamos. cuenta uno. Terminamos de montar el plato, lo sacamos y ya sabes, de repente regresa y sacan un pedazo de plástico así del plato y dijimos, puta madre, ya sabes. Otra gran historia, estaba en Chicago, eh, restaurante en el que estaba servíamos un menú de degustación de 15 tiempos. Y éramos digo, en Estados Unidos el tema de las alergias es muy marcado, ¿no? O sea, alergias especialmente a nueces, cosas así. Y obviamente, pues, como hay muchos componentes en un solo plato, pues siempre se le pregunta al comensal con antelación si tiene alguna alergia o restricción alimenticia. Esa noche, en ese caso, en esa mesa, teníamos una alergia a nueces. Y el primer plato que salía del menú, que además yo preparaba, llevaba un componente con nueces. Ese día yo preparé un componente sin nueces que iba a salir para esa mesa. Cuando, un poco de paréntesis, cuando te preguntan si tenés alergias, ¿tenés ya como soluciones previas? Porque me imagino que hay salsas, hay preparaciones que no se hacen en el momento, sino ya vienen prehechas. ¿Las tenés ya hechas o te la inventás ahí o la creas ahí en el momento? Normalmente cuando en restaurantes de alto nivel, o sea, cuando casi todo es por reservación, pues tienes tiempo para Prepararte. prever y prepararte ese tipo de cosas. En este caso yo tenía preparados mis dos entradas, digamos, eran los primeros tiempos, y pues en el rush del servicio, pues descuidas un poco como lo que ya tienes preparado,
para enfocarte como en lo que sigue, ¿no? En el servicio. Llegó un mesero sin preguntar y agarra dos con nueces y se los lleva. Volteo a ver a la chef, yo estaba pálido así porque vi que ya estaban comiendo. Y digo, chef, dejaron aquí el que no tenía nuez, ya sabes. Entonces me volteé a ver a la chef y me dijo, güey, mientras no se muera en el restaurante no tienes un pedo, ya sabes, porque si no, agárrate, cabrón. Al final no pasó nada, ¿no? El cliente a lo mejor se puso un poco rojo y no pasó más, ¿no? Entonces a lo mejor no pero fue una alergia tan fuerte. El susto sí lo viviste. Pero el susto en ese momento, güey, nunca se me va a olvidar. Ay, no. ¿A dónde quisieras llegar con tu cocina? O vos como persona, como chef. Pues me gustaría poder replicar este modelo de escuela, digamos, esta nueva forma de ver un restaurante, que es un espacio un poquito más dinámico, con la gente que trabaja dentro del restaurante, gente que puede pasar a lo mejor un año o 6 meses por mi restaurante, pero salir con otra visión de lo que significa la industria de la hospitalidad y con muchas más herramientas, ¿no? No solamente en la industria, pero en la vida, te digo, queremos generar un espacio y replicar este modelo en el que la gente se sienta valorada como ser humano, más allá de un obrero, ¿no? Que luego pasa mucho en la cocina. Y creo que generar este ambiente no, me va a ayudar a eso, ¿no? A poder replicarlo en otro tipo de restaurantes que queremos hacer a futuro. Siempre igual del lado de los alimentos, conservando esta onda de trazabilidad, de sustentabilidad. Quiero empezar proyectos a lo mejor que se enfoquen mucho en un menú completamente vegetal, sin tener que venderlo como un restaurante vegetariano. Creo que el tiempo y el contexto nos va a ir dictando más hacia dónde nos vamos moviendo, pero siempre tratando de mejorar, ¿no? Y de crear conciencia. ¿Y la cocina, qué trayectoria crees que está agarrando? La gastronomía en general. Ha sido difícil, ¿no? O sea, a partir de la pandemia todo el mundo empezó a ver como, puta, pues lo que sigue es delivery y dark kitchens y mucha gente se fue hacia ese espectro. Conforme se ha ido se ha ido abriendo pues la sociedad, ¿no? A volver a salir a comer. Fue claro que la gente extraña el estar en comunidad, ¿no? Sí. La parte social del restaurante. Creo que algo que sí es inevitable y hacia donde tenemos que ir todos los restauranteros es hacia la sustentabilidad, ¿no? Es hacia buscar mejores prácticas, hacia ser más exigentes con el ingrediente que estamos comprando y con lo que estamos ofreciendo, ¿no? Eso, y regresando al tema central de esta plática, que es aunque cueste más el ingrediente, ¿no? Aunque haya un incremento en costo al consumidor final, creo que necesitamos pues educar al cliente, ¿no? Y a la par, pues, o sea, darle valor a esa parte. Entonces creo que una tendencia clara es eso, es mejores prácticas de sustentabilidad en todos los aspectos, ¿no? O sea, desde la parte del ingrediente, pero también un ambiente sustentable de trabajo. Somos una industria en la que la rotación de personal es impresionante. Entonces, creo que mejores prácticas dentro y fuera del restaurante pues van a ayudar a empezar a mediar todas esas partes. Que de alguna manera, pues ahí sí, no sé cómo explicarlo, como quería hacer un cacho de contexto de lo que estabas diciendo. Pero mencionaste los dark kitchens. ¿Crees que pueda llegar a haber alguna cocina, un fine dining que sobresalga en el dark kitchen? Ahorita se me ocurre esa pregunta. Mira, me tocó ver durante la pandemia restaurantes como Puyol aquí que empezaron a vender sus menús por Rappi o Uber o todas estas plataformas. Y yo creo fielmente que parte de la experiencia del fine dining es estar ahí, ¿no? Entonces, de entrada yo
lucho o aboco mucho porque la comida no viaja bien de entrada. Entonces este tema como de algo que se preparó al momento, meterlo a una caja, dárselo a alguien para que viaje 20 minutos o media hora Y no en sabes el moto o en trato que tiene bicicleta, en la moto. para que llegue a tu mesa y luego tener esa experiencia del fine dining, creo que está cabrón lograrla. O sea, hay otros modos de hacerlo, ¿no? A lo mejor yo como restaurante puedo llevarte la experiencia a tu hogar, ¿no? Que eso pues suma otro tipo de costos, pero si es... Que Si, eso se vio mucho, al menos en Guatemala se vio mucho de que los cocineros, los chefs iban a las casas y te hacían una experiencia en tu casa. exacto, o sea, creo que para el fine dining específicamente, o sea, uno necesita ir, y no solamente el fine dining, ¿eh? Te puedes ir al otro lado, o sea, un taco, o sea, no es lo mismo la tortilla salir del comal, Recién cortada la la carne carnita al ahí, trompo ya y sabes, la salsa y comértelo en ese momento, que echar el taco a una caja y mandarlo a viajar, ¿sabes? Entonces, menos si andas algo borracho. exacto. O sea, creo que, por ejemplo, algo por lo que pues yo lucho mucho también es porque la gente cocina en casa, ¿no? Entonces, creo que esta parte de llevarle el alimento a casa puede tomar otras formas, ¿no? En Estados Unidos se está empezando a usar mucho en grandes ciudades este tema de que te llegan paquetes semanales, ¿no? Entonces, te vienen todos los ingredientes de la receta en una caja y es una receta súper sencilla en la que tú calientas, cortas, metes al horno y tienes Yeah. un full meal prácticamente. Entonces, por ese lado, creo que hay mucho que explorar, ¿no? Como cocineros y como chefs. Y también eso, o sea, empujar al consumidor a involucrarse con la cocina. Creo que eso es vital para esta parte de revalorar el ingrediente. Es como, güey, si empiezas a tener de nuevo en tu hogar esta conexión con cocinarte, con el ingrediente, con lo complejo que es, ¿no? O sea, hacerte de comer, vas a valorar muchísimo más cuando te sientes en la mesa en un restaurante. Entonces, hay todavía mucho que explorar a partir de este cambio tan drástico que vivimos después de la pandemia y que seguimos viviendo. ¿Qué consejo le puedes dar a los que están escuchando? Ya sea consejo personal, de vida o de en tema culinario. Mira, yo creo que un consejo... Aparte de lo que acabas de decir, creo que es un consejo adicional de realmente que nos tenemos que todos involucrar un poco más en la cocina para poder valorar y valorar y apreciar más los ingredientes y la manera en la que se cocinan los ingredientes locales para a la hora de salir, pues apreciar más lo que estamos comiendo. Pero adicional, ahí regresando, perdón, un poco al un consejo que le pudieras dar. un consejo así como que creo que todo el mundo puede tomar es que todo lo que hagan en su día lo hagan con un poco más de conciencia, ¿no? En ese sentido, como fijarse más en absolutamente todo, en no omitir detalles, en tomar en cuenta que algo por más simple que parezca, hay todo un mundo detrás de ello, ¿no? Entonces, creo que si todos nos enfocamos a vivir un poquito más en el presente, que es bien complicado hoy en día, ¿no? Que estás todo el tiempo en el celular, todo el tiempo pensando en qué tienes que hacer, en qué hiciste, pero ese es mi consejo, como vivir un poquito más en el presente y alrededor de eso generar conciencia de las cosas que damos por hecho todos los días, ¿no? Entre ellas comer, ¿no? O sea, sea lo que sea que vas a sentarte a comer ese día, ponle atención, analízalo un poquito, disfrútalo y vas a ver cómo cambia toda tu experiencia. Pues ya saben, a los que están escuchando. Y pues si se puede agregar algo de conclusión a este episodio, es que realmente tenemos que tal vez pararnos un segundo y voltear a ver dónde estamos parados y apreciar lo que nos rodea, apreciar si estamos hablando de la comida, pues los ingredientes que tenemos, la disponibilidad que tenemos de ellos, y no porque pues hoy en día con las redes sociales es muy fácil ver al otro lado del mundo en un segundo y porque está afuera y la foto se ve bonita quiere decir que eso es mejor, sino realmente apreciar en todo sentido dónde estamos parados y qué es lo que tenemos. Entonces creo que ese se puede agregar un poco a
a este episodio, ¿va? En todo en general. ¿Por qué la vista en otro lado es bonita y tienen ciertos paisajes? Aquí no. No quiere decir de que no sean buenos nuestra tierra, nuestros paisajes, ni dónde vivimos, sino realmente apreciar dónde estamos y darle valor a eso. No porque lo vemos todos los días no quiere decir de que le perdemos el valor o ya no le agregamos valor, sino realmente, ahí sí que lo vuelvo a repetir, apreciemos lo que tenemos, ¿verdad? Lo que nos rodea. Exactamente. Así que, Alonso, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir este episodio con nosotros y pues ojalá a todos nos genere un cacho de conciencia y de aprecio a los ingredientes locales y que dejemos de estar, no tiene nada de malo el estar viendo afuera, pero el que realmente apreciemos lo local. Exactamente. Que nuestras culturas creo que lo necesitan. Totalmente. Nuevamente gracias por estar aquí con nosotros y pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, Momo.